Hola, saludos a todos. Cuando hablamos del sistema educativo prusiano, hacemos referencia al modelo establecido en Prusia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y que fue de gran influencia desde entonces hasta nuestros días. Este sistema fue ejemplo y referencia para otros países que comenzaron a adoptarlo y aplicarlo, primero en todas las escuelas públicas de Estados Unidos, de Escandinavia y también en las principales universidades. Países como Francia y el Reino Unido lograron también introducir sistemas muy similares en la década de 1880. De los primeros en adoptar el sistema prusiano en Estados Unidos fue Daniel Coit-Gilman, que creó el Consejo General de Educación, más tarde llamado la Fundación Rockefeller. El término educación prusiana es a su vez utilizado como despectivo cuando está enfocada al servicio de la construcción de una nación y de la enseñanza de niños y adultos jóvenes en la obediencia ciega a la autoridad. Los fundamentos básicos de un sistema de educación primaria en Prusia fueron presentados por Federico el Grande con su General Anschlussregeln, un decreto de 1763, escrito por el teólogo Johann Julius Hecker. Este Hecker ya tenía antes, desde 1748, la primera escuela de maestros de seminario en Prusia. Su concepto consistía en proporcionar a los maestros los medios para cultivar moreras para la seda, que era uno de los proyectos favoritos de Federico el Grande, del cual encontró el favor y la simpatía. Pero el formato educativo fue mucho más allá, porque el rey Federico quería tener un ejército de soldados mansos y obedientes para la guerra, que nunca antes logró, a pesar de las innumerables horas entrenando tropas que en su mayoría eran individualistas, analfabetos, ignorantes y poco eficientes para el reino prusiano. Al igual que muchas figuras de la época de la Ilustración, Federico era un masón y pensaba que un ejército muy bien disciplinado, con capas escalonadas, capaces de acatar órdenes a una velocidad vertiginosa, serían una enorme ventaja en aquellos campos de batalla de entonces, donde se luchaba a punta de bayonetas y mosquetes, concentrados en un gran grupo de soldados que marchaban codo a codo bajo las órdenes de algunos veteranos. Fue en Prusia donde se decidió y se instauró la idea de que los soldados debían ejecutar órdenes y no razonar. El modelo educativo militar se expandió al sistema escolar de manera significativa y requirió que todos los ciudadanos jóvenes, niños y niñas, fueran educados por las escuelas desde la edad de 5 a 13 o 14 años. Prusia fue uno de los primeros países en el mundo en introducir la educación primaria obligatoria en general, financiada con impuestos. El sistema de Prusia consistía en un curso de 8 años de educación primaria llamado Volksschule. Proporcionaba no solo habilidades técnicas básicas necesarias en un mundo modernizado, como la lectura y la escritura, sino también la música, canto y la educación religiosa, cristiana, en estrecha cooperación con las iglesias, tratando de imponer una ética estricta del deber, la sobriedad y la disciplina. Las matemáticas y el cálculo no eran obligatorios en el inicio, y la adopción de tales cursos requería de un pago adicional por parte de los padres. Federico el Grande también formalizó otras etapas educativas, la Realschule, como la etapa más alta, escuela secundaria financiada por el Estado, que servía como una escuela universitaria de preparación. El sistema que alcanzó Prusia por la década de 1830 tenía las siguientes características: enseñanza primaria gratuita, al menos para los ciudadanos pobres, maestros profesionales capacitados en colegios especializados, un salario básico para los maestros y el reconocimiento de la enseñanza como una profesión, un año escolar extendido para involucrar mejor a los niños de los agricultores, fondos para construir escuelas, supervisión a nivel nacional y en el aula para garantizar una enseñanza de calidad y un plan de estudios para inculcar una fuerte identidad nacional. La idea, más que el sistema como tal,
era la de obligar o alentar a cada comunidad a tener y mantener su propia escuela. De modo que, si bien planteaba como un servicio gestionado de forma relativamente local, su importancia residía en que, por vez primera, se hacía de la educación una tarea de Estado. Pero lo que creía que serviría para ganar las guerras y obtener ventaja fue también su derrota. Napoleón Bonaparte aprovechó las dificultades que tenía el ejército prusiano para tomar iniciativas y, paradójicamente, la capacidad de actuar independiente bajo cierta clase de presión. Es aquí que surgieron personajes como Karl Freiherr von Stein, que mejoraron el modelo prusiano y lo convirtieron en lo que hoy se conoce como escolaridad. Al mismo tiempo, la Compañía de Jesús, los jesuitas, pagaban por entonces por las costas mediterráneas tras ser suprimidos por el Papa Clemente XIV el 21 de julio de 1773, a causa de la presión que recibió desde los diversos reinos donde estos jesuitas conspiraban para desestabilizarlos e imponer modelos de Estado acordes a la facción veneciana que forjó el Imperio Británico, después de instalarse en Inglaterra tras la ruptura de la nobleza negra con el papado, tal como expliqué en la saga sobre esta nobleza negra. Entre el 21 de julio de 1773 y el 7 de agosto de 1814, 41 años, la Compañía de Jesús estuvo suprimida oficialmente y luchando con el bando británico. La prohibición del Papa no se publicó ni en Prusia ni en Rusia, gracias al apoyo que recibió de Federico II de Prusia, un protestante, y de la zarina Catalina la Grande, una ortodoxa. Según la propia web oficial de los jesuitas, estos dos monarcas les protegieron porque los necesitaban como educadores de las juventudes. Desde los inicios de la Contrarreforma, los jesuitas ya tenían un modelo educativo metódico, disciplinado, competitivo, pero solo en sus centros, porque no existían modelos aplicables a todo un estado. Federico tuvo jesuitas como maestros en Silesia, Warmia y en el distrito Netze, después de su supresión por el Papa Clemente XIV. Al igual que Catalina II, reconoció las habilidades educativas que los jesuitas tenían como un activo para la nación y estaba interesado en la atracción de una diversidad de habilidades para su país, ya sea de maestros jesuitas, hugonotes ciudadanos o comerciantes judíos y banqueros. Federico II de Prusia, que reinó entre los años 1740 y 1786, creó un instituto literario y un instituto real de las escuelas, que mantuvo agrupados a los jesuitas en una suerte de compañía. Hasta su muerte en 1786, los jesuitas de Silesia y de Polonia continuaron viviendo en comunidad. Su sobrino y sucesor, Federico Guillermo II, reinó Prusia entre 1786 y 1797. Con este monarca la situación cambió para los jesuitas, pues los privó de los ingresos de sus colegios, y estos se vieron obligados a dispersarse en los últimos años de aquel siglo. Algunos jesuitas se secularizaron, otros marcharon a Rusia, donde los protegían los zares. Federico II escribió una carta a sus súbditos en la que prohibió la publicación de la bula de Clemente XIV en sus territorios, la bula de expulsión de los jesuitas. Y decía lo siguiente: nos, Federico, por la gracia de Dios, rey de Prusia, a todos y a cada uno de nuestros súbditos, salud. Hemos resuelto, por razones que nos han movido a ello, que no se publique en nuestros estados el reciente decreto de extinción de la Compañía de los Jesuitas. Os mandamos que toméis las medidas necesarias para que en vuestra jurisdicción no se admita la citada bula del Papa, a cuyo fin, desde el momento de la recepción de la presente, prohibiréis expresamente en mi nombre, bajo pena de riguroso castigo, a todos los eclesiásticos de la religión católica romana domiciliados en vuestra jurisdicción que publiquen la citada bula que anula la Compañía de Jesús, encargándoos que hagáis ejecutar con esmero esta prohibición y nos aviséis al instante en el caso de que algunos eclesiásticos superiores extranjeros intentasen introducir en este país semejante bula.
Además envió una carta al Papa en donde expresa su protección a la Compañía de Jesús en los siguientes términos: tocante al asunto de los jesuitas, tengo hecha la resolución de conservarlos en mis estados, cual han sido hasta ahora. He garantizado el Tratado de Breslau, el status quo de la religión católica, y nunca he encontrado sacerdotes mejores bajo todo respecto. Añadiréis que, puesto que pertenezco al número de los herejes, el Papa no puede dispensarme de la obligación de cumplir mi palabra y mi deber de hombre de bien y de rey. Otros organismos y decretos, como la Comisión Nacional para la Educación del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, que se estableció en octubre de 1773, fueron una consecuencia directa de la disolución de la Compañía de Jesús, efectuada por el Papa Clemente XIV en 1773, y tenía como propósito combinar los sistemas educativos de Polonia y Lituania bajo un mismo órgano de control nacional, teniendo por lo tanto directamente la responsabilidad de la educación. Dado que la educación en Polonia y Lituania estaba principalmente en manos de los jesuitas, la disolución habría dejado el sistema educativo en completo desorden. En Lituania, el rector Joachim Kestovics y el obispo de Vilnius, Ignacy Siase Masalski, propusieron al polaco lituano Czech que una comisión especial para la educación, directamente responsable ante el Czech, se estableciera para continuar no solo la obra de los jesuitas, sino para controlar toda la actividad educativa. Como hemos visto, casualmente, la educación estatal, con un modelo específico, se inició en el mismo lugar que acogió como refugiados a los jesuitas. El actual sistema, en general, ha adoptado un modelo educativo en que prima la competitividad y el esfuerzo, que a su vez deriva en graduados con un conocimiento medio, suficiente, sin grandes sobresaltos, superando ciertos niveles y obteniendo cierto conocimiento, apto para producir mantenedores del sistema, dóciles y obedientes. Otros, los elegidos, tal como vimos en el vídeo dedicado a Bertrand Russell, acceden a centros superiores jesuitas como Georgetown en Estados Unidos o Deusto y ESADE en España, por no mencionar el inmenso número de centros superiores que tiene esta orden, donde reciben una preparación distinta al resto, no solo dóciles y obedientes, sino también muy bien remunerados, y son impregnados del sello jesuítico que les capacita para dirigir el mundo conforme al diseño de quienes lo gobiernan desde la sombra. Pues nada, amigos, esto era todo. Aquí vemos un ejemplo más del poder de los jesuitas y hasta la próxima. Saludos a todos.